un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Y revisamos los titulares que mueven al mundo para la jornada de 10 de junio del 2026. Y comenzamos con esto, que es parte del sonido de la música que se escuchó hoy en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, donde el Papa León XIV realizó una misa especial y también la inauguración de la Torre de Jesucristo, el punto más alto de este monumental templo diseñado por Antoni Gaudí, llamado también el arquitecto de Dios. Dentro de su homilía, el Papa apuntó a que como arquitecto ardiente de fe, el venerable Gaudí concibió estos espacios como el deseo de narrar los misterios de la vida del Señor. También llamó a levantar el rostro de quienes yacen en el polvo. Y nos vamos hasta Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump prometió reanudar los ataques contra Irán, afirmando que las negociaciones con Teherán no avanzan y apuntando a que quienes representan al régimen iraní en estas conversaciones les están tomando el pelo. Donald Trump dijo que recibirán ataques muy fuertes, esto después del intercambio de nuevos ataques durante la jornada del martes en Medio Oriente. Bueno, vamos a atacarlos y atacarlos muy fuerte. Estamos en un helicóptero, supongo que tenemos el derecho de hacer eso. Sabes, derribaron una máquina muy increíble, realmente una máquina increíble. Y al principio dijeron que no lo hicieron, luego admitieron que sí. Fue algo fácil porque tenemos la bomba, de hecho tenemos la bomba. Tuvimos mucha suerte de que esa bomba no explotara. Esa bomba estaba atascada en el helicóptero. No explotó, estaba en llamas, pero no explotó y definitivamente nos habrían disparado. Así que veremos qué pasa, pero los golpeamos duro ayer y vamos a golpearlos duro de nuevo hoy. Y nos vamos hasta el Reino Unido. Ayer el primer ministro británico Keir Starmer salió a considerar como inaceptables las violentas protestas que se han generado en Belfast después de que un inmigrante sudanés fuera detenido por atacar con un cuchillo a una persona a quien, de acuerdo a la investigación, habría intentado decapitar. Las manifestaciones han tenido un marcado tinte anti-inmigración y estas fueron las declaraciones de Keir Starmer. Quiero agradecer al Servicio de Policía de Irlanda del Norte y a otros socorristas y miembros del público que respondieron con tal valentía. Y nuestros pensamientos están con la víctima. Pero permítame ser claro, señor presidente. Los actos de violencia e incendios provocados que siguieron son totalmente injustificados. Esta mañana hablé con la ministra principal, el viceministro principal y el jefe de policía. Y el secretario de Estado para Irlanda del Norte se reúne con líderes en Belfast hoy. Estamos unidos al pedir calma y decididos a restaurar el orden, apoyar a la policía y a todos aquellos en la primera línea y asegurar que se haga justicia. Y nos vamos hasta Europa, donde continúa la protesta y el debate ante un proyecto inmobiliario de 1.400 millones de euros que está vinculado a Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, yerno del presidente norteamericano Donald Trump. Guillaume Mercier, el portavoz de la comisión, advirtió al gobierno de Albania que este proyecto podría vulnerar las normas ambientales europeas. Albania debe abstenerse de realizar acciones que puedan socavar el cumplimiento del criterio de referencia de cierre. Y esperamos que las autoridades albanesas actúen sin demora. Y finalmente se realiza el estreno en la ciudad de Los Ángeles de Toy Story 5. En el evento, la cantante norteamericana Taylor Swift realizó una presentación con Randy Newman, el autor de la canción característica de la saga. Pero Taylor Swift también lanza una nueva canción. Se llama I Knew It, I Knew You, inspirada en el personaje de Jessie. Son titulares que mueven al mundo. Historias que suenan, las trae Jorge Lira, sonidos que cruzan toda barrera. Y de esos nos habla hoy Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Paula, ¿cómo estás?
Muy bien. Aquí, atenta a nuevos hallazgos en torno a la barrera del sonido. Tal cual. Vengo a hablarte Tal de cual, sí. aquello, de la barrera del sonido. Mucha gente se preguntará qué es lo que es la barrera del sonido. Primero, la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es la velocidad a través de la cual el sonido atraviesa un campo, el aire. En este caso es 1.235 kilómetros por hora a nivel del mar. Esa es la velocidad del sonido. ¿Y qué es la barrera del sonido? Bueno, la Sí. barrera del sonido es el límite físico y de resistencia aerodinámica que experimenta un objeto, en este caso una aeronave, cuando se desplaza a la misma velocidad que el sonido. Y ahí lo que ocurre es que las ondas sonoras se acumulan frente al objeto formando un muro de presión, ¿ya? Y cuando una aeronave alcanza esas velocidades, que es lo que se conoce como Mach 1, ocurren dos fenómenos. El estallido sónico o el sonic boom, que es cuando esta imagen clásica de ver pasar frente a ti un objeto, en este caso un avión, y escuchar el sonido mucho después o un buen rato después. Y lo otro es el cono de vapor. ¿Has visto esa imagen de un avión desplazándose como una especie de aureola alrededor? Sí. Bueno, eso es lo que logra, en este caso, la aviación militar. La aviación militar está acostumbrada a aquello y lo que vamos a escuchar ahora es un F-18 rompiendo la famosa barrera del sonido. Escuchemos. Ese momento culmine, ese que escuchábamos recién, es el momento en el que efectivamente supera esa barrera y finalmente, digamos, genera ese sonic boom, ese Ya, o sea, estallido es como sónico. que el avión viaja a la misma velocidad que el sonido. Claro, O sea, alcanza como su sonido. claro. Y Como cuando, que te pillé el sonido. exactamente. Y cuando lo supera, se genera este sonic boom. Como ¿ah? una onda de choque. Claro, y este Y cono de eso- vapor. Porque se van Ah. acumulando, se va acumulando como te decía, Las las olas. ondas sonoras se van acumulando en el diseño del avión. Ahora, esto Y es. por eso suena como pum. Es Exactamente. como un pequeño Ahora- estallido. Oye, pero no todos los aviones pueden hacer eso. No, los aviones militares. Pero esto es aviación militar, como te decía. Porque, Ah, perfecto. como sabemos, No sé, porque existió aviación civil que rompió la barrera del sonido. ¿o no? exactamente, de eso te voy a hablar en este instante. Porque existió, como tú bien dices, un avión de pasajeros que logró aquello. Pero el problema, nos referimos al Concorde, avión muy conocido, operado además por Air France y por British Airways, que hasta el 2003, luego de ese accidente trágico en el que explotó un Concorde, finalmente dejó de operar. Pero quedó ahí guardado como objetivo, ¿no? Porque tenía el mérito de, por ejemplo, cruzar el Atlántico en 3 horas. ¿Ah? Había un viaje de Año Nuevo que partía en Nueva Zelanda y terminaba en Nueva York, en el que iba justamente pillando el reloj, el Concorde, y iban Ya. celebrando el Año Nuevo en cada capital. Era Ah, qué bueno. una- Como muy de una- jet set, así. Claro, por cierto que sí. Era un avión que lograba romper la barrera del sonido, bien digo, y que efectivamente tenía un problema. Tenía un problema que era el ruido. Ese era el problema, el ruido. Escuchemos pero al sonaba mucho. Concorde. Ese es el Concorde rompiendo la barrera del sonido también. Y en este caso, claro, pasando por zonas, qué sé yo, pobladas, por decirlo de alguna forma, por algunas ciudades, en fin. Entonces, el problema del Concorde siempre fue el ruido. ¿Qué pasó? Que ese planteamiento o ese problema lo tomó la NASA, lo tomó como un desafío. ¿Para qué? Para lograr la velocidad supersónica, en este caso, superar la barrera del sonido, ojalá superar el Mach y llegar a los 1000, a Mach 1.1, 1.4, pero a través de vuelos silenciosos. Y eso, Ok. Paula, lo logró hace algunos días con el modelo S-89, que es un avión experimental que logró en 81 minutos el Mach 1.1, que es algo así como 1.400 kilómetros por hora, pero con
un sonido bastante menor, en este caso que lo que escuchábamos recién del Concorde. Escuchemos. Si te fijas, Es más razonable. es un sonido bastante parecido al que escuchamos en los aeropuertos, al que escuchamos, qué sé yo, hace poco, por ejemplo, cuando la FACH celebró aniversario y hubo sobrevuelos sobre algunas ciudades, Santiago en particular, de los F-16, en fin. La gente no estaba tan contenta. En todo Exactamente. caso. Como sonaba bastante. Pero es un paso adelante importante porque desde que el Concorde quedó descartado, la aviación comercial había perdido uno de sus principales atributos, que era el de la velocidad. Los aviones no habían evolucionado en materia de velocidad. Y ahora con esto, efectivamente, se abren un montón de puertas para lograr retomar la velocidad del sonido o por lo menos acercarse a aquello. Ya hay unas compañías que lo están haciendo con aviones de pasajeros, pero no llegando a romper la barrera del sonido. Y en este caso, sí, para integrarlo a la aviación comercial moderna. Comercial. ¿Se Pero necesitará lo que sería el gasto en combustible para esos vuelos? exactamente, pero también dentro de la estrategia de desarrollo está también el lograr aquello. Pero sin embargo, en la aviación tradicional, digamos, se ha probado, en este caso, Bronson, el dueño de Virgin, probó un vuelo en su línea aérea Virgin, en este caso con combustible hecho de basura y de restos, digamos. Creo que me acuerdo de esas sí, pruebas. y Sí. claro, pero no es tan efectivo aún. No es tan efectivo, se requiere demasiado para, digamos, lograr ese combustible. Pero por lo menos, bueno, este es un avance, como te decía, de este S-89, que es un avión experimental que partió el año pasado haciendo sus pruebas y que hace un par de días logró romper la barrera del sonido con baja, digamos, con bajo volumen. Sin si se tanto quiere. escándalo, sin Claro, tanto escándalo, un avión sin de- tanta escandalera. Un avión de 30 metros y con un diseño muy, es casi como una aguja, ¿no? Como una punta muy afilada, todo esto pensado para suavizar los cambios de presión del aire, el motor también ubicado en un lugar estratégico y tratando de romper además esta prohibición, ¿no? Porque había un tema con la aviación civil y el ruido que generaban estos aviones supersónicos, como te decía hace un rato, y que después quedó, digamos, bastante en entredicho con la explosión del último Concorde, el año 2003. Sí, pues Ahora ya. se busca retomar aquello y este es un paso importante. Interesante. Yo, ¿sabes qué? Pienso en las naves espaciales. Por ejemplo. Claro, que deben ir como, bueno, muy rápido, Ujú. mucho más que la velocidad del sonido, pero en el espacio nadie te oye gritar y tampoco te oye, como decía la película, y tampoco Ujú. se oyen las naves, me imagino Claro. yo. Pero pensé que cuando vuelven los astronautas en las cápsulas, deben volver, además de todo, además del calor, además de la velocidad, todo, deben volver cruzando la barrera del sonido. Por ejemplo. Así que además vuelven en medio de enorme estrépito. Qué impresionante, ¿eh? Me acordé porque justo acaban de presentar a los A los 4 nuevos astronautas que 4. van a Artemis 3, claro. A Así propósito de es. eso, para lograr, digamos, alcanzar velocidades tipo Mach 1.4, en fin, que es como, o 1.5, ya sobre los 1.500 kilómetros por hora de una aeronave, se necesita estar a muchísima altura, ¿no? A muchísima altitud. Entonces, Ya. también se parece mucho a los viajes espaciales. Muy bien. Jorge Lira, otra historia Ujú. que suena y suena cada vez menos, que es quebrar la barrera Sí. del sonido. Muchísimas gracias, pero tienes una canción. Sí, claro que sí, porque como pocas aeronaves, diría yo, el Concorde tiene una canción propia. Mira. ¡Qué gran melodía! Esta canción es del año 75 de Frank Purcell. Yo la escuché mucho cuando era niño y Frank Purcell es un arreglador francés, un director de orquesta. Y este es un gran éxito en esa zona del mundo, pero así, digamos, de éxito internacional, mundial, y se llama simplemente Concorde. Así es. Me pregunto por qué la habrás escuchado tanto. Tiene que haber sido como alguna característica de algún programa de televisión, porque a menos que Entre haya otras viajado cosas, tú mucho en pero el mi Concorde. papá tenía el cassette.
Ah, y ahí está, por eso se escuchaba tanto. Ok, un hombre de mundo. Sí, sí. Un hombre de mundo, un hombre de lujo. Jorge Lira, en lo que queda del día, muchísimas gracias. Me voy rompiendo la barrera del sonido. Te vas como muy elegante en tu avión supersónico. Adiós. Hasta París, porque el vuelo era Sí, París-Nueva York. sí, sí, Así sí. que a París y a Nueva York. Gracias, Jorge. Chao. Chao. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.